En exclusiva con 90 Minutos estuvo el expresidente Ernesto Samper hablando de su nueva faceta en un podcast de actualidad política y mucho más. Esto en Personajes 90. Expresidente Samper, bienvenido a 90 Minutos. Muchas gracias, muy contento de estar aquí con ustedes. No, y nosotros pues honrados de poder tenerlo aquí con nosotros. Expresidente, quisiera preguntarle que empecemos justamente por esa nueva faceta que usted ha demostrado en sus redes sociales y en todas las plataformas, y es con un podcast. Cuéntenos usted cómo hace para iniciar ahorita con este podcast de Aquí estoy, aquí me quedo. Bueno, yo empecé a escribir mis memorias, no quise que fueran cronológicas, sino temáticas, y cuando ya llevaba varias páginas, unos nietos digitales que tengo, que quiero mucho, me dijeron: abuelo, ¿para qué escribes eso si no lo va a leer nadie? ¿Por qué más bien no haces un esfuerzo y metes al mundo digital y nosotros te ayudamos a que escribas el lenguaje digital, tus memorias o tus relatos de vida, pero no te pongas a decir cosas aburridas? Tienes que contar vivencias que la gente vea que eres un ser humano. Me llamó la atención y comenzamos a hacer el primer podcast sobre lo que había sido la música para mí, las canciones que me gustaban de protesta cuando era joven, la música clásica, las rancheras que no canto muy bien, pero canto, en fin, comenzamos a descubrir como un universo de cosas que a la gente le interesaban, y luego de ahí fuimos saltando y ya tenemos como unos 8 o 10 podcasts grabados sobre distintos temas, sobre el tema de las mascotas, de las comidas, de los viajes. Yo creo que esa es una manera de encontrar uno con nueva gente y de mostrar una faceta que tal vez los políticos les da vergüenza o les parece que es muy aburrido mostrar. Expresidente, justamente en los comentarios, en sus redes sociales, hemos visto mucho que están encantados con su podcast justamente porque esperaban que pues, se iba a hablar de otro tipo de cosas, mucho más institucionales, mucho más, digamos, de presidencia como tal, de decisiones, y más porque su manera de llamar, de conectar con el público inicialmente fue con ese suspenso de una votación que marcaran cierto número y demás, y la gente empezó a pensar que usted se iba a lanzar alguna campaña política y demás, y pues entrar al podcast y encontrar justamente el capítulo que iba a la música, la vida en el palacio, compartiendo con sus nietos, con su esposa. Justamente eso ha llamado bastante la atención de por qué hablar sobre eso y no sobre cosas políticas. Claro, y es que además, pues a veces la gente no, le aburren los mensajes políticos, y fue mucho más duro para mí lanzarme al podcast que haberme lanzado a la propia presidencia de la República. No crean, fue difícil encontrar el lenguaje, encontrar las anécdotas. Es un poco como una manera de destaparse personalmente. Yo creo que los políticos tendemos a escondernos detrás de discursos aburridos, de frases manidas, de lugares comunes. Y aquí, pues si se trata de lugares comunes, ¿qué más común que una persona que se muestre como es? Y soy hijo de clase media, mi mamá era maestra, mi papá también era profesor, vivimos las dificultades de esa clase media que se gasta todo lo que tiene en aparentar tener todo lo que le hace falta. Y yo creo que eso nos formó, comparto esas experiencias, pero también hablo de gente que conocí importante en mi vida política, de Arafat, del señor Kohl, de Mitterrand, de Fidel Castro, porque yo creo que a la gente también le interesa pues el perfil que me quedó a mí de esas personas, no tanto qué pensaban o qué horas hicieron, sino cómo eran como personas. Al fin de cuentas, todo acto se puede terminar reduciendo a una relación entre dos seres humanos o entre dos seres vivos. Yo creo que eso es lo importante del podcast. Expresidente, ahora pasando a otro tema, su fundación, digamos, no se ha quedado quieta después de que usted salió de la presidencia, digamos, se ha movido mucho. Ayer y hoy han estado en unas giras con incidencia de trabajos sociales. Cuéntenos un poco de qué hace su fundación. La fundación está dedicada al tema humanitario.
en un país con un conflicto tan profundo, tan intenso como el que tenemos, que va y viene como lo estamos viendo ahora, pues siempre hay una constante y es que la población civil inocente es la que paga los costos de la guerra. Es la que secuestran, es la que reclutan, es la que desplazan, es la que aíslan, es la que sufre por la falta de hospitales, por las minas antipersonas. Por eso se inventó la Cruz Roja y se inventó el derecho internacional humanitario, para proteger a esa población que termina metida en la mitad de una guerra que no es de ellos. Y en ese sentido, cuando yo dejé la presidencia, dije, yo quiero una buena causa para poder dedicar los últimos años de mi vida, y encontré que el tema de la humanización era un tema que me producía mi satisfacción poder ayudar en eso, y que estaba muy necesitado. La gente en las ciudades no sabe que hay 10 millones de colombianos que viven en las zonas de conflicto, que son los que están en este momento llevando el bulto por cuenta de la violencia armada. Y ese es uno de los objetivos. Estoy trabajando por la paz y por la humanización del conflicto, específicamente con la gente que lo está necesitando, y me siento muy complacido de poder aportar un granito de arena a eso. Expresidente, pues justamente en esa situación que usted dice que su fundación, digamos, ha estado muy pendiente al respecto, quisiera que habláramos un poco de ese tema humanitario, de ese tema en las zonas rurales, en las zonas de guerra que hay en estos momentos en Colombia, la situación de orden público, por ejemplo, en el Catatumbo, que usted le ha puesto la lupa justamente a ese tema. ¿Cómo ha visto todo ese panorama? Pues con preocupación, porque realmente la gente pensó con razón que cuando se firmaron los acuerdos de paz con las FARC, ya las cosas estaban arregladas y que íbamos a entrar en un modo paz permanente. Pero había otros incendios prendidos, el del ELN, el de las disidencias poco después, los sectores del paramilitarismo, las bandas en las zonas urbanas. Entonces, un poco dentro del concepto de la paz total, pues nosotros dijimos, bueno, vamos a ayudar a apagar estos incendios, y eso fue lo que nos llevó a abrir mesas humanitarias en 16 territorios, como el Catatumbo, el Tumaco, el Magdalena Medio, el Chocó, la zona del Pacífico, el Nariño. Y sobre esa base nos reunimos allí con los líderes, con las autoridades, analizamos cuáles son las afectaciones humanitarias que más les están doliendo, y nosotros lo que hacemos es cumplir una tarea de denuncia, de seguimiento, de contarle a la opinión lo que está pasando allá, en las cuales pues ahí la presencia del Estado ha sido una presencia militar durante muchos años, pero no ha habido una presencia social ni una presencia, digamos, compasiva, para ponerle algún término. También nosotros estamos tratando de que esos municipios y esos colombianos sean atendidos para que no florezca ahí la violencia y el conflicto. Doctor Samper, además de eso, usted hace un momento mencionaba ELN y también la paz total. Pues justamente con ese proceso, usted también inició un proceso de paz con el ELN que, pues por diferentes factores, fracasó. Ahora el gobierno Petro también lo intentó y fracasó también en esta iniciativa. ¿Usted cree que el ELN realmente tiene una intención de hacer la paz con el Estado? Yo pienso que sí, pero no saben cómo ni cuándo. Y no doy por descartado que quizás antes de terminar este gobierno, por lo menos se pueda dejar reactivada la mesa de negociación. Hay que darle 1000 oportunidades a la paz. La paz no solamente se merece una oportunidad. Creo que cuando están de por medio tantas vidas inocentes, tanto sufrimiento que hemos tenido en estos últimos 50 años, tenemos que ser generosos en la búsqueda de opciones de salida al conflicto armado, y esas salidas, por supuesto, no pueden ser salidas cruentas, tienen que ser salidas incruentas, a través del diálogo, a través de la negociación, de la presencia social del Estado. Y en ese sentido, pues yo tengo la esperanza de que podamos retomar las conversaciones, de que se pueda avanzar en las conversaciones de los otros procesos,
yo entiendo la filosofía del gobierno en el sentido de que si uno tiene un incendio en la casa, si tiene 8 incendios, no puede apagar solamente uno y pensar que ya está seguro. Hay que apagar todos los incendios, cada uno se apaga de una manera diferente, pero sobre todo en cada sitio hay una afectación humanitaria diferente. Yo creo que entre el proceso que se negoció en mi gobierno y lo actual, hay por lo menos 3 coincidencias que son importantes para mantener en cualquier negociación en este momento. Primero, que la paz se hace en los territorios. No podemos hacer la paz aquí desde Bogotá, Barranquilla o Cali. La paz hay que hacerla donde está el conflicto. Segundo, la participación. No podemos hacer la paz, imponer la paz. La paz hay que hacerla con la población que está sufriendo por ella. Y tercero, lo que hemos venido hablando de que se respeten las normas humanitarias. Por duro que sea el conflicto, todos tienen que respetar, vengan de donde vengan, sean conflictos de derecha, izquierda, lo que sea, tienen que respetar la vida de las personas, sus derechos básicos de movilidad, su integridad física, proteger a la integridad sexual de las mujeres, proteger a los niños, son cosas de humanidad, como su nombre lo indica. Expresidente Samper, por último, usted ha sido cercano al gobierno de Gustavo Petro. Ahorita en el tiempo que queda, ¿usted hacia dónde cree que se va a dirigir? ¿Cuál va a ser ese futuro o ese plan que tiene el presidente Petro? Ahorita que tiene, digamos, ciertas dificultades con el Congreso de la República, con algunos países, con las relaciones internacionales. ¿Cuál cree que va a ser ese futuro del presidente Gustavo Petro? Pues yo le recomendaría al presidente Petro que dedicara esta etapa de los gobiernos, que es una etapa en la cual uno está terminando y la gente ya comienza a pensar en los otros candidatos presidenciales y cuál puede ser el futuro gobierno. Lo dejan a uno en paz, por decir algo en esos términos, que se dedicara a atar cabos, a atar cosas para dejar huellas. Y eso tiene que ver con la paz que dejan dando estos procesos, tiene que ver con la integración regional. La amenaza del señor Trump tiene que ser conjurada con una mayor integración regional. Tiene que ver también y muchísimo con dejar las reformas sociales. Eh, Quizás la reforma laboral, la reforma de los pensionados, la de los mayores, algunas cosas en materia de salud que son importantes. Yo lo recomendaría que estar a cabo, si estoy seguro que él va a hacer el esfuerzo de que dentro de un año digan, nos dejó tal cosa, nos dejó esta otra, porque uno tiene derecho a escoger aquellas cosas por las cuales quiere ser recordado. Yo, por ejemplo, si ustedes me preguntan, a mí me gustaría ser recordado por el CISBEN, me gustaría ser recordado porque le ayuda a los maestros de Colombia, me gustaría ser recordado porque hice el Ministerio de Cultura. Por supuesto que mis enemigos quisieran que me recordaran por otro, pero ahí los dejo a mis enemigos con sus odios. Yo no tengo odios. El problema del odio, como decía mi papá, es del que odia. Que fulano de tal odia, pobrecito, ¿cómo estará sufriendo? En mi vida me he dedicado a criar, ni mucho menos a pastorear odios. Ahora no los tengo y quisiera ser recordado también por eso. Expresidente Samper, gracias por este espacio con 90 minutos y desde luego le deseamos éxitos con su podcast y con todos sus proyectos a futuro. Muchas gracias y gracias por acompañarme en esto, pero sobre todo en los temas humanitarios. Gracias. Él es el expresidente Ernesto Samper, que estuvo en exclusiva con el noticiero 90 minutos.